Hola, ¿qué tal? Hoy es 26 de junio y esto es lo más relevante hasta este momento del semanario policíaco y político. Un muerto tras riña a machetazos entre dos sujetos en el Cumbres 3. Fue a las 00:30 horas del domingo cuando a los servicios de emergencia se informó que sobre la calle Niño Artillero en la colonia Cumbres 3 se había registrado una sangrienta riña y dos personas del sexo masculino habían resultado lesionadas con arma blanca. El reporte fue atendido por elementos de la policía, quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos, pero al momento de hacer su arribo ya no se encontraron a los lesionados, siendo informados por los mismos vecinos que los mismos familiares ya los habían trasladado por sus propios medios a recibir atención médica a un hospital. Asimismo refirieron que aparentemente los ahora lesionados se habían agredido mutuamente con armas blancas y que todo había sido a consecuencia de una fuerte discusión por una mujer. Es el caso que minutos después personal del Hospital Tercer Milenio reportó el arribo de una camioneta pick-up en color gris, en la cual trasladaban a un sujeto que presentaba una herida en la cabeza y otra más en un brazo, las cuales le fueron provocadas al ser agredido con un machete durante una riña registrada en la mencionada colonia. De inmediato los elementos policíacos se trasladaron a dicho nosocomio, donde se les informó que también había ingresado otro sujeto que presentaba una herida por arma blanca en el tórax y con compromiso en músculo cardíaco, el cual había sido agredido durante la misma riña. Cabe destacar que a la 1:30 horas la Fiscalía General del Estado recibió un reporte sobre el fallecimiento de esta última persona, por lo que se trasladaron a las instalaciones del hospital, esto para realizar las diligencias correspondientes. El otro lesionado fue detenido por los mismos elementos de la Fiscalía y ahora, en cuanto se recupere de las lesiones que presenta, será sometido a un proceso penal por el delito de homicidio doloso. El hoyo occiso respondía al nombre de Javier Reyes y contaba con 31 años. Muere trabajador de una vulcanizadora al ser impactado por veloz vehículo en Jesús María. La tragedia se registró el domingo a las 4:20 horas sobre la avenida Solidaridad, a la altura del número 79 en la colonia Ejidal perteneciente al municipio de Jesús María. Un reporte a los servicios de emergencia indicaba que frente a una vulcanizadora con razón social 24/7 ASCA, que se ubica en la avenida Solidaridad y casi cruce con la carretera que conduce a la posta en el municipio de Jesús María, se había registrado un accidente de tránsito, bastante aparatoso, y a consecuencia de ello varias personas se encontraban gravemente lesionadas. De inmediato se trasladaron hasta el lugar de los hechos los elementos policíacos, paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Al hacer su arribo encontraron una escena impresionante en el que un vehículo marca Chevrolet Caprice en color blanco había aplastado a uno de los trabajadores de la vulcanizadora de nombre Raúl Azúa, de 45 años, mismo que había perdido la vida de manera instantánea. Asimismo, a varios metros de distancia encontraron tirado en el suelo inconsciente a otra persona del sexo masculino de nombre Filiberto, quien presentaba lesiones de gravedad, por lo que una vez que los paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios, lo trasladaron a las instalaciones del Hospital Miguel Hidalgo, donde el personal médico hacía todo lo humanamente posible por salvarle la vida. En el lugar del accidente también se encontraba el presunto responsable de nombre Braulio Alejandro, de 22 años, quien resultó lesionado pero no requirió ser trasladado a un hospital, por lo que fue detenido por los elementos policíacos. Tras confirmarse el deceso de uno de los trabajadores de la vulcanizadora, más tarde se presentaron para realizar las diligencias correspondientes los elementos de la Fiscalía General del Estado. Por los indicios encontrados en el lugar del accidente y por la declaración de un testigo, al momento de los hechos Braulio Alejandro conducía a velocidad inmoderada y sin precaución el vehículo Caprice en color blanco. Este lo hacía sobre la avenida Solidaridad en dirección de sur a norte, siendo que al momento de cruzar la carretera que conduce a la posta, repentinamente perdió el control del volante y con la llanta delantera izquierda golpeó la guarnición del camellón central. Lo anterior ocasionó que la unidad de motor comenzara a zigzaguear y así avanzó más de 50 metros, pero debido a que el ahora homicida Braulio Alejandro no pudo retomar el control del volante, el vehículo comenzó a dar varias volteretas y salió proyectado hacia su lado derecho. En ese momento golpeó un vehículo Chevrolet Monza en color negro, mismo que estaba estacionado junto a la vulcanizadora. Al mismo tiempo, el ahora occiso estaba agachado, cambiando el neumático trasero del lado izquierdo, ya que se había ponchado. Lamentablemente no logró ponerse a salvo y fue aplastado por el vehículo Chevrolet Caprice, que en ese momento iba dando varias volteretas. Por el fuerte choque, el vehículo Chevrolet Monza alcanzó a impactar al señor Filiberto, que estaba a un costado, por lo que al recibir el violento golpe salió proyectado a varios metros de distancia y quedó tirado junto a unos neumáticos con lesiones de gravedad que hacen temer por su vida. Al mismo
mismo tiempo, el vehículo Caprice alcanzó a impactar otro vehículo Volkswagen Jetta en color gris, que también estaba estacionado, para terminar volcado con las 4 llantas apuntando al cielo. Se registran 2 suicidios en las últimas horas. El primero de ellos ocurrió el pasado viernes a las 17 horas en el interior de un domicilio ubicado en la calle Diseñadores en el fraccionamiento Periodistas. A los servicios de emergencia se reportó que se había encontrado a una mujer suspendida del cuello y se requería la presencia de los paramédicos, ya que estaba inconsciente y no respondía a ningún estímulo. Al momento acudieron los elementos policíacos y paramédicos, mismos que tras hacer su arribo fueron informados por familiares de la hora quien respondía al nombre de Zaira y contaba con 23 años, que la habían encontrado suspendida del cuello en el interior de su recámara y para lo cual había utilizado un lazo que amarró al tubo del closet. Sin embargo, cuando se acercaron los técnicos en urgencias médicas a proporcionarle los primeros auxilios, confirmaron que esta ya había pasado a mejor vida. El otro suicidio ocurrió a las 4:35 horas del sábado, luego de que a los servicios de emergencia informaron que había sido encontrado un sujeto colgado del cuello en el interior del baño, en el que aparentemente se trataba de un suicidio. El reporte de inmediato fue atendido por elementos policíacos y paramédicos, quienes tras hacer su arribo fueron recibidos por los familiares de quien en vida llevaba el nombre de Mauricio, el cual contaba con 24 años. Estos mismos los guiaron hasta el sitio donde se encontraba el joven, aunque para esos momentos ya había sido descolgado. Al momento que los técnicos en urgencias médicas se dispusieron a brindarle los primeros auxilios, se percataron que lamentablemente ya no se podía hacer nada por él. Capturan al asesino del empleado del INEGI. Agentes de la Policía Ministerial de Aguascalientes, en un trabajo coordinado con ministeriales de Zacatecas, lograron ubicar y complementar en aquel estado una orden de aprehensión en contra del autor material del homicidio ocurrido el lunes de la semana pasada en el interior del negocio denominado Encuentro Bar. Se trata de Darwin Rubén, quien es originario de Oaxaca, pero recientemente estaba haciendo vida en Zacatecas, en donde cuenta con familiares y concretamente en el municipio de Fresnillo, donde se logró su aprehensión. Actualmente se encuentra recluido en el Cerezo para varones de la Salida a Calvillo, en espera de que un juez resuelva su situación jurídica por el cargo de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja. Vale la pena recordar que la autora intelectual del homicidio fue identificada como Josefina, de 49 años, quien fue detenida por agentes de la Policía Ministerial el mismo día del homicidio, a unos metros de distancia del bar, y actualmente está recluida en el Cerezo, en donde enfrenta el cargo de homicidio doloso calificado con premeditación ventaja y por existir entre la imputada y la víctima una relación de cónyuges. Esta última calificativa fue porque, aunque estaba separada de la víctima, no se había consumado el divorcio. Tanto Darwin como Josefina han sido señalados por la Fiscalía como los responsables de la muerte violenta de Rubén Paulo Gutiérrez Salazar, de 53 años, cuyo cuerpo fue localizado en el interior del establecimiento denominado Encuentro Bar, que se ubica sobre la Avenida del Agua, a un costado del INEGI, y el cual presentaba 14 heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Los hechos que hoy los tienen tras las rejas ocurrieron el pasado 19 de junio. Ya fue detenido el asesino de María Magdalena. La Fiscalía General del Estado detuvo la noche de ayer domingo a Fernando, de 24 años, acusado del feminicidio en agravio de María Magdalena, de 32 años, quien fue vecina del crucero de Las Pilas y estaba reportada como desaparecida, víctima de un desquiciado individuo quien al parecer era su novio, y finalmente fue detenido e identificado como Fernando José, de 24 años, quien ultimó a la mujer brutalmente en el municipio de Calvillo. Sus familiares la habían reportado como desaparecida, y debido a que las autoridades no se estaban movilizando, ellos mismos se dieron a la tarea de buscarla, y el pasado miércoles por la tarde finalmente la localizaron, aunque lamentablemente ya sin signos de vida. La ahora occisa fue aparentemente agredida con un arma blanca, con la cual le provocaron una impresionante herida en el cuello, además de otra en el abdomen que le provocó expulsión de intestinos. Quien lamentablemente fue localizada sin vida tirada a un costado de un camino de terracería que conduce a la presa La Media Luna fue la mujer conocida con el nombre de María Magdalena Martínez Serna, quien contaba con 32 años. Muchas gracias por su atención a este resumen de noticias.